Gracias, Carolyn. Encantado de estar con este brillante equipo de extremo a extremo. Como siempre que tenemos la oportunidad de contactar a los millones de televidentes que se encuentran en todas partes del mundo a través de este prestigioso medio de Telemicro, pues elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga todos y cada uno de los hogares que estén en sintonía con nosotros a partir de este importante momento. Vuelvo a felicitar al productor del espacio, Érico Zapata, quien ha sido la persona que ha llevado la voz cantante en los últimos temas que hemos desarrollado para interés de la colectividad, de la colectividad. La cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Sí. Doctor, perdone que le ponga una pregunta que quizás no estaba en su mente. En mi disco duro. En tu disco duro, pero tan temprano. Pero dice el presidente Abinader, con mucha solvencia, dice él, que en tan solo 90 días tiene el COVID bajo control. Técnicamente, no políticamente, no, técnicamente hablando, el presidente habló la verdad. No solamente, no tiene importancia si habló o no habló la verdad. Dio una declaración, lo que yo sí te puedo asegurar que eso es impredecible. Lo que está sucediendo en día de hoy, donde ayer en su alocución, muy brillante alocución que le dio al país en la noche de ayer de sus primeros 100 días de gestión, hablaba de que hasta el momento las autoridades bajo ya su gobierno han tenido el COVID bajo control. Pero lo de hablar hacia un futuro sigue siendo impredecible no solamente para el presidente de la República, desde el punto de vista científico, no estamos hablando desde el punto de vista político. No es político, no. Desde el punto de vista científico es impredecible lo que va a suceder. El tema que hemos escogido, que Érico escogió en el día de hoy, yo quiero que el público lo aproveche muy bien, porque es un tema que además nos va a dar la oportunidad de tener un poco de cultura y conocimiento. En primer lugar, el tema de las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Cuando un germen, llámese bacteria o parásito o un virus, entra al organismo, el organismo desarrolla a través de su sistema inmunológico, ese germen entra al organismo y ataca una célula. Tiene la potestad va a replicar en diferentes células, sea un virus o una bacteria. La contaminación de ese número de bacterias va a producir en el organismo una respuesta inmunológica que tenemos cada ser humano en contra de ese cuerpo extraño que llegó. Eso se llama infección desde el momento que el germen entra al organismo y es detectado por el mecanismo inmunológico e inmediatamente nuestro mecanismo inmunológico, fíjense que cuando es una bacteria los glóbulos blancos suben. Cuando es un virus, los glóbulos blancos bajan. Esos son el sistema inmunológico que llega a un juego. Entonces, una vacuna es la inoculación de seres inertes o disminuidos, o en los casos modernos que vamos a hablar más adelante, de incluso ADN de la vacuna o mutación del virus, para en pequeñas cantidades ser inoculados al organismo y que al entrar dentro del organismo, el organismo con su disco duro, para que el público nos entienda, crea lo que nosotros llamamos una autoinmunidad de lo que le acaban de inyectar. La vacuna, el nombre de vacuna, viene del 1768, cuando había una pandemia. 1768. Comenzando la revolución industrial. Jenner, un médico rural, en medio de la pandemia más pecaminosa que había en toda la humanidad en aquella época, que era la viruela, se puso a observar que en los sitios de ganado donde había leche vaquera, había cantidad de gente muriendo de la llamada peste negra y de la viruela. Se puso a observar que no había casos en los lecheros que estaban en contacto con las vacas y él como médico rural le llamó la atención. Se acercó y vio que una vaca desarrolló la viruela, que era muy conocida en la época, y tomó pústula, pus del virus. La viruela es una enfermedad terrible que produce pus y llagas en todo el organismo. Tomó pústula de la vaca y a un jovencito de 13 años lo filtró y se lo inyectó. Y observó que a ese jovencito dio una reacción que muchos tenemos en el brazo, quizás las muchachas jóvenes no lo tienen, de que se nos puso una vacuna contra la viruela, y entonces vio que ese jovencito estuvo en contacto directo con la viruela y no le dio la enfermedad, y si le dio muy leve, no le dio las llagas en toda parte del cuerpo. Gracias a este descubrimiento, Louis Pasteur, el padre de la virología del mundo, en el año 1868 declara a Jenner como el origen de la formación de una primera vacuna en la humanidad. ¿Y por qué viene el nombre de vacuna?
porque fue aislado el virus en un sitio de ganado donde habían las vacas. La viruela le da a las vacas, pero no es un virus contaminante como sucedía, y de ahí viene la enorme cantidad de vacunas que se han estado desarrollando gracias a este novedoso invento de un señor que le tomó una pústula del pus de la vaca y se lo inoculó a un ser humano. Entonces, las vacunas han tenido una evolución extraordinaria hasta llegar a la crisis de la pandemia. Quise hacer esta introducción porque la última vacuna que salió, ahí tenemos la vacuna de la sífilis, tenemos de la tuberculosis, hasta llegar a la última vacuna que ya se le pone a los varoncitos y a las hembritas, que es la del HPV, es la inoculación. Y la vacuna más parecida a la de la que estamos detrás todos los seres humanos, que es la de la influenza, se ha comprobado que tiene una efectividad de un 60 a un 50%, que todos los mayores se le están poniendo actualmente, pero la influenza, que se parece mucho al SARS primero, que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2 y que es un mecanismo inmunológico completamente diferente. Entrando al tema que le interesa a la población, ¿qué tan reciente tenemos nosotros la proximidad de una vacuna contra el COVID? Esa es la gran pregunta. Por eso le contestaba a Michael con ese inicio de pregunta, de que es imposible predecir lo que va a pasar, no solamente esta semana. En estos últimos 7 días, la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, 1 millón de casos en 7 días. 1 millón de casos en 7 días. Los Estados Unidos se ha convertido en el país más poderoso del mundo en ciencia y el país que más atrasado está en cuanto al mecanismo inmunológico y a la prevención, por poner por encima el mecanismo de la economía por encima de la vida, que no existe en ninguna parte. Entonces, ¿qué trabajos se están haciendo? En abril se comenzaron cerca de 200 pruebas tratando de ver cómo, ya ustedes saben lo que es una vacuna, es la atenuación de un virus que va a ser inyectado a un organismo para que, sin producir la enfermedad, el mecanismo inmunológico reconozca que entró un virus muy parecido y que cuando surja ese virus, el organismo lo va a rechazar. Hasta este momento eso no se ha podido conseguir. Pero aquí hay un problema serio y usted lo va a contestar ahora. Aquí no hay un centro, una fuente fidedigna, solvente, que diga, es por aquí que nos vamos a esta altura del juego. Por ejemplo, yo veo al Colegio Médico Dominicano tirando bolas al aire. Yo veo un silencio sepulcral de la OMS. O sea, en este momento, ¿qué hacer desde el punto de vista de la información a la comunidad? Fíjate, desde el punto de vista informativo, nosotros los dominicanos no tenemos más nada, a ningún tipo de nivel científico que observar la evolución. Estamos hablando de las grandes potencias. Y, por ejemplo, las características de esas primeras 200 vacunas que se comenzaron a intentar, esa manipulación para lograr el germen que produzca inmunidad contra el SARS-CoV-2, que no ha todavía surgido, tenemos en contra de que esa afección, que es la primera vez que hay, no hay vacuna contra la familia del coronavirus. El SARS-CoV-2 viene de un animal. Son fantasías lo de que se inventó el virus, eso es falso. Vino de un animal y mutó en el ser humano por primera vez en toda la historia de la humanidad. Entonces, para hablar de ciencia, que es tu pregunta, nosotros simplemente somos espectadores y aplicadores del sistema inmunitario sanitario en República Dominicana, de mecanismos de prevención. ¿Qué se está haciendo? Lamentablemente, los avances de esas 200 vacunas se ha ido rechazando y solamente un organismo tiene la potestad de aprobarla a través de la fase final que lo va a otorgar la Organización Mundial de la Salud y la Federación, el FDA, que es la que regula todo tipo de medicamento que se aplica en el mundo. Entonces, Rusia galardonea que tiene una etapa 3 de la vacuna. Y ustedes dirán, ¿qué es una etapa 3? Las vacunas, en sentido general, no importa cuál sea, para su elaboración necesitan 4 fases. La fase 1, que es la fase de identificar el virus y probarlo en animales, que se llaman ratones de laboratorio. En la fase 2 entran los seres humanos y en la medida que ha ido progresando, Rusia dice estar en la fase 3, pero no hay un aval científico que contesta tu pregunta, Michael, porque no se puede hablar de ciencia si no se tiene conocimiento de la misma. Es decir, la ciencia se basa en hechos verídicos. Un país solo no puede autoaislarse y decir yo tengo la vacuna. Tiene que probarlo. Y eso es lo que han hecho los rusos. Dice que está en fase 3
y Vladimir Putin se la inoculó a su hija, pero no hay ningún adelanto científico. Le decía a Érico fuera de cámara que traigo una noticia de hace 2 horas que acaba de salir en la OMS, que definitivamente esa noticia que ha estado circulando y que todos ustedes tienen, de que hay 2 vacunas que han llegado aprobadas a fase 3, que se llama la vacuna de Moderna Medical Supply de los Estados Unidos, que ellos aducen que el 95% es efectiva. Y la firma Pfizer Alemania dice que esa misma vacuna que ellos están produciendo, que están en fase 3, puede aplicarse a los humanos. Entonces viene la última fase, que recordarán ustedes que de la que más se habló fue la de AstraZeneca, que tuvo un traspié. En fase 3 ya no se hacen 200 casos de humanos como se hace en la fase 2. En fase 3 hay que buscar 30.000 personas, que viene siendo el universo. Ahí es que yo voy, doctor, porque se habla de que ya va avanzado, de que ya van casi en fases de... Fase 3 están. Sí, fase 3, si son 4 fases. No, 4 fases no hay ninguna. Fase 3 Fase 3 es la preludio para pasar a manufactura de la vacuna. Entonces, en la fase 3 hemos podido observar que AstraZeneca, que iba muy adelantada, de esos 30.000, vamos a llamarle la muestra. Muestreo o conejillos de India de seres humanos, se presentó un caso grave de un efecto secundario neurológico que paró, porque un caso en 30.000, imagínense un caso en 6.000 millones. Entonces sería esa está detenida. Entonces, Moderna y la otra, que es la de Pfizer Alemania, entran en un 95% y no es de virus atenuado. Hay vacunas que se hacen con virus atenuados, pero ya con la ciencia y el microscopio electrónico. Pero sí le reconoció la OMS estas 2 vacunas. Total, que están en fase, sí. Pero, o sea que vamos para el año que viene seguro con una vacuna. No, eso es lo que voy a explicar. ¿Usted se la pondría esa vacuna? Voy a entrar en esta parte. ¿Usted se la pondría? Excelente pregunta. Porque hay una disyuntiva muy grande. No, ¿qué falta? Hay una disyuntiva muy grande, doctor. Y la ciencia pone en evidencia que estamos en un terreno poco explorado. La última noticia que te decía que la voy a dar aquí es que esas 2 vacunas están ahora en la prueba de ver. Primero, óigase bien, fíjense la fase que pasa, que Villalobos insiste mucho en el tiempo. Esta vacuna, para pasar a fase 4 de distribución, tiene que pasar, primero, ¿qué grupo de personas afecta más? ¿Cómo se va a defender esa vacuna o cómo va a reaccionar el organismo de los envejecientes, de los niños y de los inmunocomprometidos? No se sabe. De las embarazadas. De las embarazadas. ¿Qué efectos secundarios genéticos va a tener? Y sobre todo, que en ese 95% de Moderna y de Pfizer hay la absoluta certeza que no se sabe si esa vacuna va a necesitar una o más dosis, lo que significa que va a tener una replicación y que ya está comprobado que el primer ministro inglés está en cuarentena, tuvo el COVID en cuidados intensivos y replicó el virus. Entonces, esas son las disyuntivas en las cuales puede detenerse el paso hacia la elaboración de las vacunas. Primero, saber cuáles son los efectos secundarios que va a producir. Ahora, tú me haces la pregunta, yo me la pondría. Si esa vacuna entra dentro de la fase 4 de distribución, porque se ha comprobado. Esos son estudios, como dice Villalobos, insiste mucho en esto no es cuestión de fin de año, ni principio. Esto no se sabe el tiempo que va a tomar. Exacto. Se calcula, la OMS en su última declaración, que mínimo principios o mediados del año que viene. Pero es una luz en el desierto, es una luz en el túnel, porque no había absolutamente nada. Es la primera vez que de 200 vacunas que se intentaron, incluyendo la famosa China, que no ha tenido ningún efecto científico probado como estas 2 que ha superado todos y cada una de las etapas, pues puede producir. Maduro dice que sí, que la China sí funciona. Mire, doctor, hay una pregunta que no está relacionada con el tema, pero no está vinculada absolutamente con la vacuna. Y es el hecho de que cada día se ven más efectos secundarios en las personas que han tenido COVID. Efectos graves incluso en las personas que han sido asintomáticas. Y esto, por ejemplo, a mí se me está cayendo el pelo. A mí nunca se me había caído el pelo y se me está cayendo el pelo, pero a bojote, ¿no? Y hay personas que han tenido problemas renales, problemas hepáticos, problemas de todo tipo después del COVID. Sí. ¿Para dónde va esto? ¿Qué se está estudiando referente a esto? A ese efecto post-COVID, 3 o 4 meses, que ha habido gente que ha muerto después de haberle dado un COVID asintomático. Así como no hay respuestas para una serie de interrogantes que son absolutamente necesarios para pasar a la producción,
Estas son vitales. Tú no puedes manufacturar una vacuna sin saber a qué tipo, si te la ponen a un señor de 80 años, si se la pone a un señor que está en quimioterapia, si se la pones a un diabético, si se la pones a un hipertenso. Esa vacuna no puede salir hasta que eso se compruebe. Si los efectos secundarios no son efectos secundarios que pudieran ser letales para la humanidad. Entonces, toda esta serie de disyuntivas entrarían en que como el COVID es una enfermedad que conocemos poco, todavía no hay una certeza de tratamiento. Hay goles estándares de tratamiento que han ido cambiando de marzo para acá paulatinamente hasta llegar a tratamientos ya de los antivirales, hasta quitar el concepto de junio y de marzo de que la neumonía mataba. Se sabe que es un problema circulatorio, un problema de tromboembolismo, porque el virus no ataca lo que se cree que es una neumonía. No es una neumonía, es una fase de fijar la vacuna a través del pulmón y afecta al sistema renal, afecta al sistema respiratorio, y cuando esa vacuna penetra, ese virus penetra varias células, produce los daños que en muchas oportunidades se han acelerado con malos tratamientos que se han utilizado, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, que el mismo presidente Trump se la tomó. Eso son parte de la historia. Entonces, como eso afecta directamente el mecanismo inmunológico de cada ser humano, todos los pacientes que yo he visto en mi consulta que han tenido COVID exactamente tienen que... Ha habido un gran impacto de la enfermedad en el mecanismo inmunológico de cada ser humano. Así como hay seres humanos que tienen un mecanismo inmunológico más fuerte, esos son los que desgraciadamente entran dentro del grupo de fallecidos, pero el que resiste hasta asintomáticos va a tener esa sensación de astenia, esa sensación de que no quieren hacer nada y esa sensación de que caminan un poco y creen que les falta el aire, o disnea o dificultad respiratoria. Suben 2 escalones y se cansan. Eso es parte de las complicaciones que podrían producir la aplicación de las La vacunas. región escandinava no le hizo caso al COVID. No le hizo caso. Pero ahora está... Fue de ahí. Pero No, no estamos en eso, ni Finlandia, ni Noruega. Los ni- vikingos no. son fuertes, No hizo los caso. vikingos son Y no- fuertes. entonces, No, pero ahora están se lo preocupados. puse difícil. Admita ante el país que yo se lo puse difícil. Y Haití tampoco le hizo caso. Haití, los haitianos no No, hicieron caso a eso. en Haití no podemos decir porque en Haití no hay estadística ni hospitales. En Haití sabe yo cuánta gente No, pero no se ha muerto nadie. Sabe yo cuánta gente se ha muerto en Haití que nosotros no sabemos, ni los mismos haitianos que tenían COVID, que sean muchísimos, porque no hay estadística. Eso es lo mismo de la China y lo mismo de la Rusia. Si no entra dentro de un organismo multilateral, quiero que tú sepas que la entrada de la etapa 95% que está el Pfizer y está Moderna, está que el próximo paso es un grupo de científicos ajenos a la OMS de diferentes partes del mundo que van a medir exactamente las consecuencias que puede tener y contraindicaciones que pudiera tener Ahí esta voy, vacuna en un doctor. futuro. La OMS ha calificado que el tiempo de duración de una pandemia es aproximadamente entre 2 a 3 años. Eso es lo que nosotros nos hemos documentado. Ya de tener la vacuna lista y utilizada en nosotros el año que viene, ¿cuánto tiempo, según lo que usted entiende, cree que pudiera restar para parar esta pandemia? Y si definitivamente el resto de nuestras vidas vamos a tener que convivir con el COVID como si fuera un virus regular. Esa es una excelente pregunta y que es absolutamente cierto lo que indaga Jessica. El COVID se sabe, una de las advertencias de los informes que traigo de hace 2 horas es la gran preocupación que están teniendo las autoridades científicas del repunte que está teniendo el virus y ponen question mark signo de interrogación o paréntesis, si la vacuna está replicando, si el virus está mutando y si el virus está siendo rebelde. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener que convivir, aunque la vacuna salga hoy, vamos a tener que convivir mucho tiempo con este COVID que va a tener Porque va a necesariamente... ser suministrada también por etapas, doctor. La etapa en que estamos es esperanzadora porque es la primera vez que 2 laboratorios llegan a un 95%, pero falta todo lo que Pero le conté. primero van a ser el cuerpo médico los primeros en recibirlo. Claro. Yo te diría, si cumple todas esas siglas, yo me la pongo. Y Pero- para los que ya la tuvieron, doctor, ¿hay algún estudio que diga, se la ponemos a los que ya tuvieron COVID o no se la ponemos? ¿Es Sí, diferente? sí, hay estudios. Definitivamente, si la vacuna es aprobada, la que más adelantada de las dos es la de Pfizer alemana, la más adelantada, que es incluyendo sobre la de los Estados Unidos. Fíjense que Trump no es tonto y le dio el dinero a Pfizer, a Moderna. Le dio el dinero a Moderna y le dio el dinero a Pfizer. Entonces, eso va a producir que todo el que ha tenido la enfermedad, todo ser humano viviente que quiera prevenir un repunte o que el COVID vuelva, tiene que ser vacunado.
El tiempo de esto, estamos hablando, tal como hemos previsto, entre 1 o 2 años. Pero tenemos que aprender a convivir con el COVID y que las medidas preventivas son contundentes. Hay que darle una segunda parte a eso. Ay, sí. Hay que darle una segunda parte. Sí. ¿Qué te quedó fallo? Yo tengo todavía, a esta altura del juego, yo quisiera yo creo en la ciencia. Yo creo en la ciencia. Entonces, yo quiero una respuesta científica que me diga, es por aquí que nos vamos. Lo dijo la ciencia. No un murmullo, ni un prestigioso, hay un prestigioso japonés, un prestigioso chino. No. Ciencia. Vámonos por aquí que nos vamos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, es fundamental lo que acabamos de decir, de que en el aspecto del estudio, todos los estudios que no están basados en ciencia, y te menciono a China, China es un régimen cerrado, ellos tienen sus estadísticas y pueden decir lo que quieran. Lo mismo Rusia, pero a nivel de ciencia, eso sí es una buena aclaración que me permite 30 segundos, Érico, que nosotros y el público comprenda. Cada uno de los panelistas, de estos distinguidos comunicadores, está totalmente empapado con el tema. Todos los conceptos que hemos emitido en el día de hoy y que acostumbramos a emitir en este espacio, el tiempo que el Señor permita que así sea, son basados en datos científicos, ni leídos en internet, ni buscados en no, datos científicos. Y científicamente es impredecible todo lo que puede suceder de aquí en adelante. No se sabe nada que no sea que hay un 95% de una vacuna que llegó a fase 3 y no había llegado a ninguna y que otra tiene un 90%. Los efectos secundarios de la inquietud de Nayoni, de que usted se la pondría, bueno, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios. No se puede enviar a fase 4 sin saber si tú se la pones a un viejito que tiene un cáncer de próstata, ¿qué le va a pasar? O si tú se la pones a un señor que tiene HIV, ¿qué le va a pasar? O a un diabético descompensado. Cuando usted venga el martes, inclúyame ahí o al productor que es que diseña este conversatorio. Bueno, los temas que he escogido las últimas semanas han sido contundentes, ¿eh? Los felicito nuevamente. El tipo estaba avanzando. Mire, inclúyame el martes. Al César lo que es del César. Inclúyame el martes. Mire, doctor, que el Ministerio de Salud está manejando un volumen de dinero inmenso, una cosa grandota de dinero. Para hacer buen uso de ese dinero en función de la salud pública, me gustaría que usted me hablara un poquito, porque usted fue ministro de Salud. O sea, ese dinerito que estamos manejando en salud, ¿cómo lo bien colocamos? ¿Cómo lo colocamos bien para el martes? Fíjate, el martes próximo. Sí, pero nosotros a nivel de pandemia, como país somos simples observadores. Las medidas internas que tome la República Dominicana es para prevenir la salud por encima de todo en la República Dominicana. Que yo quiero ver un dominicano sano, que tenga el COVID y que lo supere, y no que por descuido de la población, como ha sucedido en países como Estados Unidos, nosotros estamos al borde de poder caer en un repunte que sería de condiciones impredecibles, y ahí sí tendríamos que hablar, no ese tema, varios temas más. Gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Dios mediante, la próxima semana nos reencontramos. El doctor Rafael Gotro, gastroenterólogo, ha estado con nosotros en el día de hoy y ahora tenemos una excelente recomendación para todos ustedes. Así es, si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gotro, usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005 o acudir al Grupo Médico Dr. Yunen. Estamos ubicados en el edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302. Doctor Rafael Gotro.